Los problemas de autoestima son esos que solemos esconder incluso de nosotros mismos, son esos sentimientos de no ser suficientes, de no merecer amor o éxito, que enterramos profundamente porque no queremos enfrentarlos ni compartirlos con nadie. Aunque los enterremos, siguen ahí, afectando silenciosamente todas las áreas de nuestra vida, nuestras relaciones con amigas, amigos, colegas, especialmente con nuestras parejas. Hablemos por unos momentos sobre las percepciones en torno a la idea de la autoestima y el amor propio. Muchas veces, tan que no se puede manejar de una manera diferente. Sí, a veces no nos enfocamos en aprender a amarnos a nosotros mismos porque nos preocupa para ser egoístas, egocéntricos o incluso narcisistas. Y esto no podría estar más alejado de la verdad. De hecho, el narcisismo no tiene absolutamente nada que ver con el amor propio. Es exactamente lo contrario. Es uno de los trastornos de personalidad más basados en la vergüenza. El narcisismo proviene de sentimientos profundos de indignidad y vergüenza. Está impulsado por el odio hacia uno mismo. Toda la grandiosidad, superioridad y sentido de derecho que a menudo se muestra que podría confundirse con el amor propio son en realidad intentos de compensar una baja autoestima. Analicemos los siguientes tres conceptos, ¿sí? Analicemos esos tres conceptos. La autoestima, la autoconfianza y el camino hacia la realización. La autoestima es una creencia interior que es profunda, de que eres suficiente, valiosa y digna de amor y pertenencia, tal y como eres. Ese sentimiento está arraigado y es esencial para tu realización personal. La autoconfianza es la manera en que evalúas y valoras tus cualidades, competencias o rasgos. Esta percepción afecta cómo te presentas al mundo y cómo enfrentas los desafíos externos. Eso es lo que hace esto. Ahora, el camino hacia la realización es entender la diferencia entre la autoestima y la autoconfianza, y es la clave para avanzar hacia una vida plena y realizada. La autoconfianza te impulsa a lograr metas y enfrentar desafíos, mientras que la autoestima te da la fortaleza interna para sentirte valiosa sin importar los resultados externos. Y trabajar en ambas áreas te va a permitir ser una persona con más autenticidad y vas a tener más bienestar también con tu vida, más bienestar con todas las facetas en tu vida, porque es la parte es de eso, en realidad es lo que se trata, ¿sí? Ahora, cultivar una verdadera autoestima en realidad es algo que debemos de hacer todos los días, ¿sí? Entonces, y es una de las actividades más generosas, no solo para tu propio bienestar en la vida, sino que también para tu capacidad de mostrar amor a los demás. Hay investigaciones, muchas investigaciones que muestran que sin amor propio somos más propensos a las adicciones, como por ejemplo la autodestrucción o los patrones, ¿sí?, que sigues de relaciones poco saludables, o con tu cuerpo y con los demás también. La dependencia emocional, la complacencia hacia los demás y otros comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, nuestros hijos también suelen descuidar su autoestima o con los padres y con otros en quienes confían. Generalmente compartirán sus luchas relacionadas con la autoconfianza sobre circunstancias externas, sus propias habilidades percibidas, experiencias externas o competencias, pero a menudo no comparten sus creencias profundas sobre si se sienten inherentemente dignos de amor y pertenencia. Si algo o alguien hiere su autoconfianza, nos lo dirán. Pero si algo o alguien hiere su profundo sentido de autoestima, adivinen qué va a pasar. No lo van a hacer, no tienen la confianza. Si eres madre, padre, tutora, ¿sí?, madre soltera, esta es una de las razones más para trabajar en comprender y construir la autoestima en tu propia vida y también, por supuesto, en la de tus hijos. Entonces, para que puedas equipar mejor
a tus pequeños, a tus hijos, ¿sí? Ya sea tengas hijos pequeños, preadolescentes, adolescentes, incluso adultos también. Es que eso es lo que se trata, para que sepan nutrir o cómo nutrir y seguir construyendo la suya. Y de manera similar también en el matrimonio. Si tu pareja tiene algún problema relacionado con logros externos, habilidades o incluso problemas de confianza, es más probable que lo comparta contigo que si está luchando con un problema profundo de autoestima, ¿cierto? Ahora, en nuestra sociedad es mucho más realmente más aceptable si no se espera que, por ejemplo, que los hombres oculten sus problemas de autoestima. Ahora, luego, el dolor de sus problemas se transmite de innumerables maneras, a menudo dolorosas para ellos mismos y para quienes los rodean, ya sea a través de la desconexión, la disociación o el sabotaje. Lo que más a menudo, lo que sucede, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que ninguna de las dos personas en la relación es consciente de los verdaderos problemas subyacentes relacionados con la autoestima. No lo somos conscientes. ¿Por qué? Porque ambas viven dentro de una relación caótica, de intriga y sin saber por qué se sienten tan desconectados, solitarios o como si la otra persona estuviera ocultando algo. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando en realidad ambos están ocultándose de sí mismos, de su propia conciencia, ¿sí? Solo puedes experimentar la profundidad en realidad del amor, de la intimidad y la conexión con otra persona en la medida en que te ames, sí, repito, en la medida en que te ames primero y conectes íntimamente contigo misma, ¿sí? Ahí es donde va a haber la conexión verdadera. Y he abrazado mi propia autoestima en etapas. Créame, ha sido muy duro a través de los años, a través de la conciencia y las herramientas que comparto con ustedes en estos webinars y en mis eventos, tanto en línea como presenciales, en mis sesiones uno a uno, de una manera más personalizada, donde vamos a profundidad. Así fue como eventualmente, finalmente tuve el valor de empezar a escribir mi libro. Sí, 2 libros en realidad estoy escribiendo. Con el tiempo comencé a creer que era digno de compartir estas enseñanzas. Este viaje que me ha llevado a desarrollar una comprensión más profunda de mí mismo y a construir relaciones más significativas conmigo y con los demás. Recuerdo en una ocasión, mientras estaba inmerso en la escritura, tuve un momento de claridad que cambió todo. Estaba sentado en mi escritorio, rodeado, recuerdo, de notas, de borradores, de muchas notas. Y me di cuenta que para poder ayudar a otros a sanar, primero tenía que sanarme a mí mismo. Este entendimiento me dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las dudas y el miedo intentaban detenerme. Ahora miro hacia atrás y veo que ese fue el comienzo de una verdadera transformación profunda, no solo en mi vida, sino que también en la vida de aquellos que he tenido el privilegio de ayudar, ¿sí? Y de acompañar a través de mi trabajo. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Recuerdo una tarde de verano que tenía 13 años. Estábamos en el parque cerca de mi casa, mi familia y yo. El sol brillaba porque es en el Pacífico, mucho sol y la brisa cálida hacía que las hojas de los árboles susurraban suavemente. Entonces, estábamos de acuerdo celebrando el cumpleaños de mi hermano menor, rodeado de amigos, familiares, y en medio de las risas, juegos, chistes, recuerdo, me aparté un momento. Caminé hacia un rincón muy tranquilo del parque y me senté en un banco de madera. Normal, tranquilo. Y no sé por qué, pero me sentía como un poco apartado, como si no encajara del todo. Miré a los demás niños y pensé en lo fácil que parecía que realmente ser que ellos estaban felices y despreocupados.
Y en eso recuerdo a mi abuela que fue como mi segunda mamá, que siempre tenía una manera especial de saber cuando algo no iba bien. Vino a mí, se sentó a mi lado y sin decir una palabra, simplemente me abrazó. Ese abrazo lleno de calidez y comprensión fue como un bálsamo para mi alma joven y confusa. Y finalmente ahí rompí el silencio y le conté cómo me sentía, cómo a veces dudaba de mí mismo y de mi valor en ese momento en mi propio lenguaje, ¿cierto? De un preadolescente de 13 años. Ella me mira a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Y mi abuela me decía siempre, y lo llevo en mi corazón, y me decía, hijo, tienes que aprender a valorarte, a amarte a ti mismo. No importa lo que los demás piensen o digan. Lo más importante es lo que tú piensas por ti mismo. Eres especial y eso es lo que cuenta. Simple, así. ¡Wow! Esas palabras se quedaron conmigo. A lo largo de los años, puedo decirles que he enfrentado muchos desafíos, momentos de duda, de incertidumbre, pero recuerdo esa tarde en el parque y el abrazo de mi abuela. Aprender a amarme a mí mismo ha sido un viaje largo, tedioso, difícil, caminos altos y bajos. He tenido que enfrentar mis miedos, mis inseguridades. He aprendido que la autoestima no es algo que simplemente se tiene, sino es algo que se construye con bases. Como hemos visto en los otros webinarios, sí, que en cualquier momento puedes accesar a ellos en los pilares que vimos, ¿sí? En los otros webinarios. Que esto se construye y se va cultivando día a día. Así es como funciona. Ahora, como adulto, trato de transmitir ese mismo mensaje a los demás. En mis charlas, en mis talleres, en mis masterminds, en mis sesiones uno a uno, hablo sobre la importancia de la autoestima y cómo afecta a todas nuestras relaciones. Comparto mi historia, las lecciones que he aprendido en el camino, esperando que puedan inspirar, transformar la vida de otras personas a otros a que puedan iniciar su propio viaje hacia el amor. Esa tarde en el parque, recuerdo que fue un punto de partida, fue un punto de partida para mí, aunque era un preadolescente, me recuerdo, ¿sí? Y estoy sumamente agradecido por haber tenido a alguien que me enseñara la importancia de valorarme, porque al final del día todos merecemos sentirnos dignos, amados, tal y como somos. Entonces, vamos ahorita a conversar sobre autoestima, autoconfianza y tu identidad, ¿sí? Tu identidad es la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y la historia que crees, sin importar nuestras intenciones. Entonces, siempre que volvamos a comportamientos, acciones, decisiones que refuercen nuestras creencias sobre quiénes somos, por eso es que tantas personas trabajan tan profundamente para superar creencias limitantes en sus vidas. Porque si no lo hacen, esas creencias limitantes, ¿qué va a pasar? Te va a impedir crecer. Y te va a impedir creer que tus esperanzas y tus sueños son imposibles. ¿Cuántas personas no he visto yo que es imposible, es que es imposible? No hay imposibles. Cambia de chip, cambia de pensamiento. Cuanto más autoestima, autoconfianza tengas, más realizada y emocionalmente, físicamente saludable te vas a sentir. Hay investigaciones que muestran que la autoestima es uno de los mejores indicadores de la felicidad personal. Y hay un estudio en especial de Berkeley Wellbeing Institute. Y en ese estudio demuestra que la autoestima es el mejor predictor de la felicidad que los otros 19 procesos emocionales, incluye las relaciones personales fuertes o la gratitud. Quiero que te lleves algo fundamental. La diferencia entre la autoconfianza y la autoestima es la clave para vivir una vida más auténtica y plena.
La autoconfianza realmente puede impulsarte a lograr grandes cosas, pero es la autoestima la que te da la fortaleza para sentirte valiosa y digna sin importar las circunstancias externas. Quiero que te hagas una promesa, ¿sí? Márcame uno, ¿te parece? Quiero que me hagas una promesa. O más bien, hazte la promesa a ti misma. Prométete a ti misma que trabajarás en tu autoestima tanto como en tu autoconfianza, ¿sí? Márcame uno. Que te darás el permiso para reconocer tu valor intrínseco y que te recordarás que eres suficiente exactamente como eres. Imagina, solamente imagina cómo cambiarían tus relaciones si te vieras a ti misma con los ojos amorosos con los que miras a tus seres queridos, a tus amigos, a tus amigas. Imagina cómo se transformarían, imagínalo, pero solo imagínalo, siéntelo, ¿sí? Cómo se transformarían tus logros si no estuvieran impulsados por la necesidad de probar tu valor, sino más bien por la alegría de compartir tus talentos y habilidades con el mundo. Llévate este conocimiento, aplícalo en tu vida diaria. Sé consciente de cómo te hablas a ti misma. Sé consciente de ello y de cómo te valoras y de cómo permites que otros te traten. Recuerda, cada paso que das hacia una mayor autoestima es un paso hacia una vida más auténtica, conectada y realizada.